Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Gracias por permanecer con nosotros. En este segmento vamos a conversar con María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora y docente especializada en movilidad humana en las Américas. María Gabriela se enlaza con nosotros desde Alemania. Agradecemos muchísimo tu presencia, María Gabriela. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hay que recordarle a nuestra audiencia que luego del terremoto o del doble terremoto del pasado 24 de junio, más de 10.000 personas han quedado en situación de vulnerabilidad, han quedado absolutamente sin nada, sin vivienda, sin enseres. Muchos se encuentran al día de hoy en refugios o campamentos de acogida temporal. Estas personas podrían estar, y de hecho ya están protagonizando movilizaciones a lo interno de Venezuela. ¿Cuál sería o será el impacto en el corto plazo de estos desplazamientos? Bienvenida. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Primero me gustaría decir que aún es muy pronto para tener un análisis robusto de la situación. Aún estamos en una fase de emergencia y no contamos aún con información suficiente para saber cuántas personas podrían continuar en situación de desplazamiento interno o incluso emigrar fuera de las fronteras de Venezuela. Lo que sí podemos hacer son distintas hipótesis basadas en lo que ya nos dice la literatura en los estudios migratorios. ¿Qué nos dice la literatura? Después de un sismo como el que ocurrió en Venezuela de estas magnitudes, suele haber una migración interna. Ya las cifras relatan que más de 17.900 personas han perdido sus hogares, muchas se han desplazado a refugios, albergues temporales, principalmente en La Guaira y Caracas, los sectores más afectados, pero también hemos evidenciado que muchas personas se han desplazado a los hogares de sus familias en otras zonas del país. No obstante, es muy pronto para saber cómo va a impactar esto en el largo plazo. Ahora bien, ¿cuál es un elemento fundamental para saber si esta migración se va a sostener en el tiempo, si va a aumentar y si se va a extender fuera de sus fronteras? Básicamente es, digamos, la respuesta del Estado, ¿no? Si el Estado logra con agilidad digamos, relocalizar a estas personas, otorgarles una vivienda digna y, digamos, disminuir los potenciales riesgos epistemológicos que existen frente a la crisis, mejorar los servicios, pues menos personas se verían, digamos, en la obligación a quedarse en este proceso de desplazamiento interno y no pensarían entonces emigrar. También es importante recordar que si bien generalmente después de una catástrofe natural se dan procesos de migración interna, Venezuela ya experimentaba uno de los procesos migratorios internacionales más grandes contemporáneos, con más de 8 millones de venezolanos fuera de sus fronteras, por lo que ya algunas personas tenían, digamos, pensado salir del país. Frente al sismo, podrían entonces decidir salir del país. Asimismo, aquellos que pensaban retornar tal vez repensarían esta situación, sobre todo porque hay incertidumbre frente a cómo esta crisis a nivel nacional puede impactar en la economía, en la seguridad y profundizar las fallas estructurales que ya existían en el país, en el sector, por ejemplo, de salud y de vivienda. Justamente hacia allá quería ir, María Gabriela, porque según la propia Organización de Naciones Unidas, la diáspora venezolana está conformada por 7.9 millones de venezolanos. ¿Existe la posibilidad de que esa cifra aumente en el corto plazo o en el mediano plazo en virtud de este doblete sísmico de hace ya varias semanas, más de 2 semanas? Y la otra pregunta que le sigue a esta primera es: ¿cuáles serían las naciones más afectadas por una eventual nueva ola migratoria? Sí, yo diría que no hablaría de una ola migratoria, digamos como la que vimos en años anteriores. Se mantendría este flujo de salida, digamos que no ha cesado, un flujo más lento que hemos visto en los últimos años de salida. Como lo decía, han sido 17.900 personas las que han quedado sin hogar aproximadamente, aunque todavía no sabemos con precisión si esta es la cifra más cercana a la realidad, ¿no? Tal vez estas cifras aumenten. No obstante, sí considero que
muchas personas continuarán sus planes de salida y algunas que tal vez no habían considerado salir del país, sino observan mejoras, digamos, rápidas en lo que sería las fallas estructurales que ya existían en Venezuela, así como ya tener, digamos, algún lugar para vivir, podrían pensar emigrar. También es importante recordar, estos fenómenos también aumentan la inmovilidad, porque hay muchas de estas personas afectadas que no tienen tampoco recursos para emigrar, así que no todas las personas pueden salir del país así no tengan, hayan perdido su hogar en el terremoto. Ay, Pero, y esto es muy importante en el caso de la migración venezolana, ya existen redes diaspóricas a lo largo del mundo, familiares, amigos que ya están establecidos en otros países de la región y del mundo, facilitarían que sus familiares, sus amigos, sobre todo muchos padres, adultos mayores, ya emigren, ya que ellos ya tienen las capacidades para, digamos, acompañarlos en este tránsito migratorio. hay Ahora bien, algo, sí, sí, disculpa por atajarte, María Gabriela, pero hay algo que no quisiera dejar de preguntarte y tiene que ver con la política migratoria de Estados Unidos. Hay entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano un acuerdo para aceptar deportaciones, para aceptar venezolanos que son deportados desde Estados Unidos hasta Venezuela. Justo muchos de esos deportados murieron en La Guaira a raíz del doblete sísmico, pues llegaron a Maiquetía, fueron alojados en un hotel de La Guaira que lamentablemente colapsó. En virtud de esto que estoy comentando, ¿cuál debería ser la política migratoria de Estados Unidos hacia Venezuela y hacia los venezolanos en el corto plazo y en el mediano plazo? sin duda, el gobierno de los Estados Unidos debe activar el TPS, el Mecanismo de Protección Temporal para la población venezolana. Una, digamos, de las variables o de las causas para activar estos mecanismos es justamente una catástrofe natural como un terremoto. De hecho, el TPS fue activado para los haitianos como consecuencia del terremoto del año 2010. Así que si bien ya existían las causas estructurales previa al terremoto, para que Estados Unidos le ofreciera esta protección a las personas venezolanas, ahora con aún más fuerza, con aún mayor razón, debería ser nuevamente activado este mecanismo, no solo en el corto plazo, sino en el mediano e incluso largo plazo, ya que no sabemos cuántos años o cuánto tiempo le podrá tomar a Venezuela recuperarse frente a esta nueva tragedia. Por lo tanto, no lo digo yo ni otros especialistas, creo que es una demanda de diferentes defensores de derechos humanos, personas que trabajan ¿no? con personas migrantes en Estados Unidos, que el Estado venezolano no está en las capacidades de recibir a estas personas ni de protegerlas, mucho menos ahora. Perfecto. María Gabriela, gracias por tus palabras, por tus explicaciones y por supuesto por tu entrevista. Amigos, amigas, era María Gabriela Trompetero, investigadora y docente especializada en movilidad humana en las Américas. Con sus palabras y con su entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y enseguida estaremos de vuelta con más de esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales.